primer lugar, quiero agradecer desde la Agencia Córdoba Turismo, aprovechar y mandarle el saludo de parte del presidente de la agencia, Esteban Avilés, que por razones de agenda no ha podido estar hoy. Agradecer a la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba, en nombre a José González, por todo el trabajo y la colaboración que está prestando para llevar a cabo adelante estas capacitaciones, a la Universidad del Siglo XXI, en particular a mi amiga Silvia Ramallo, que hoy nos va a dar la charla sobre el protocolo de Agencia de Viajes y Turismo, y también por el trabajo que hemos realizado con el equipo ampliado de la Agencia Córdoba Turismo, más las universidades en la elaboración y en la colaboración y los aportes que hemos realizado en las provincias para elaborar estos protocolos. Le voy a ceder la palabra a José para que les dé la bienvenida a la gente y bueno, cedo. Adelante, José. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la sexta jornada de capacitación más turismo sobre agencia de viaje. Bueno, muy breve, solamente darle la bienvenida a todos, el aprovechamiento de esta capacitación que nos va a dar con su calidez y toda su sapiencia nuestra amiga Silvita Ramallo. Los dejo y para que aprovechen realmente esta capacitación que nos va a pedir ya creo que en el corto plazo volver a sonreír un poco mejor y que empiecen a funcionar todos los elementos que hagan que el turismo vuelva a renacer. Les dejo muy buenos días para todos y un aprovechamiento del día. Adelante, Silvia, adelante vos, presentate y bueno, gracias nuevamente. No sé si me escucharon al principio, tengo un problema acá con el sonido, pero agradecer a la Cámara y a la universidad. Silvia, adelante. Hola, muy buenos días, Marcelo, buenos días a todos. Gracias, José, por tus palabras, como siempre, tu calidez también. Agradecer a la Agencia Córdoba Turismo el convocarnos a los distintos profesionales académicos de las universidades que colaboran con la agencia para, bueno, poder ayudarlos un poco en esto de cómo salimos, cómo nos reforzamos, cómo nos unimos. Entonces la idea era poder hoy transmitirle algunas cuestiones, ya voy a empezar a compartir pantalla, de lo que van a ser los protocolos para agencias de viajes y turismo. Bueno, me presento, yo creo que la mayoría me conoce, pero para los que no me conocen, yo soy la magíster Silvia Patricia Ramallo, soy directora de las carreras de Turismo y Hotelería de Universidad Siglo XXI, digo las carreras porque son 3, 2 carreras de grado y una tecnicatura, y colaboramos ya hace varios años con la agencia, donde esta unión, como ha dicho el presidente de la agencia, señor Avilés, del sector público, el sector privado y el sector académico, es una gran asociatividad, así que sigo brindando y festejando por eso. Así que la idea, bueno, es contarles hoy un poco lo que a nivel ministerial se ha decidido en los distintos protocolos para los distintos prestadores de servicios del gran sistema turístico, y a mi cargo va a estar contarles un poco para los lineamientos para las agencias de viajes. Así que voy a empezar a compartir pantalla, luego las chicas me van a ir acercando las preguntas, así que no se preocupen que al final voy a ir contestando las preguntas en caso de que surgieran, ¿sí? Voy a compartir. Bueno, como les decía, vamos a ver protocolos COVID-19 para agencias de viajes y turismo, pero cuando estaba preparando toda la presentación estos días previos y leía las indicaciones que les voy a ir mostrando a continuación, este protocolo se dictó en el mes de junio, ¿sí? A nivel nacional, y uno por allí cuando va a empezar a leer las cosas que yo les voy a comentar, van a decir, bueno, pues si eso yo ya lo sé, o en la práctica ya lo hago día a día. Es correcto, porque hemos ido aprendiendo en más de 7 meses de esta pandemia muchas de estas cuestiones. Entonces la idea mía no es que voy a echar luz ni descubrir la pólvora, sino simplemente como reforzar lo que ya sabemos en un marco más estructurado, y por supuesto hablar más de los cómo
pensándonos en la apertura de las agencias de viajes, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces vamos a partir de este protocolo que dicta el Ministerio, como les decía, en el mes de junio del 2020, y que ustedes han ido recibiendo de la agencia en cada capacitación los distintos temas que abarcan estos protocolos. Para romper un poco el hielo y para identificarnos un poco, yo creo que la mayoría, y si no los ha visto, seguro lo van a ver en los próximos días, en publicidades televisivas o de YouTube o de las redes, hay un video que ha sacado una afamada marca de Fernet, y por ser cordobeses, por supuesto, la conocemos, que tiene que ver con una campaña que se llama Volver. Entonces mi pregunta es, ¿esa campaña Volver nos representa a los argentinos? ¿Quieren que vamos a ver el video? ¿Lo vemos todos juntos? Volver, abrazar a un amigo, a jugar un fulbito y tomar un fernet. Abrir la puerta de los bares, a bailar hasta el alba, a saltar en la cancha, los viejos saliendo a comer con los nietos. Volver a brindar por la vida, a reírnos de todo, dame otro fernet. Bueno, la pregunta, aclaro que no soy promotora de Fernet, ya no me da ni la edad ni el cuerpo, no es un chivo, simplemente es un disparador con esta pregunta, si esa campaña así de pocos segundos en parte o totalmente nos representa a los argentinos. A mí me gustaría preguntarles a ustedes si consideran que sí o consideran que no, o parcialmente, ¿no? Pero es un poco el disparador de esto para romper el hielo de lo que vamos a charlar a continuación. ¿Por qué la idea era presentar este video para comenzar? Porque cuando hablamos de protocolos en un país como Argentina, sobre todo donde la frase fundamental es distanciamiento social, que lo vamos a ver varias veces en esta presentación, creo que particularmente, y me hago cargo de este comentario, particularmente es al país que más nos cuesta cumplimentar los protocolos por la naturaleza que nos identifica, ¿no? Por eso quise graficarlo con este video. O sea, nosotros somos de la calidez, nosotros somos del abrazo, nosotros somos del beso, andar tocándonos con el codo no nos va. Entonces, bueno, un poco la idea es identificarnos que somos de una naturaleza, pero que en el aprendizaje que debemos hacer para salir y para poder garantizarle a nuestros clientes y a nosotros mismos la tranquilidad y seguridad, vamos a tener que seguir ciertas reglas, ¿sí? A ver si puedo pasarlo. Ahí está. Bien. Bueno, acá un poco es hablar de esto del temor que causa el COVID, perdón, nos debe ayudar para estar conscientes de cada acción que realicemos. Por eso hablaba del aprendizaje, ¿no? El miedo no se debe convertir en ansiedad y sobre todo en parálisis. O sea, ¿cómo reacciono? Si escucho a alguien toser, si escucho a alguien estornudar, me paralizo, me agarra la paranoia, ¿sí? Recuerden que hay gripes comunes todavía, hay otros SARS dando vuelta como toda la vida lo hemos tenido, ¿sí? Y la aplicación de estas medidas de prevención, que tienen que ser adecuadas, nos va a aportar mayormente seguridad para la actividad, tranquilidad para el pasajero y sobre todo cumplimentarlas vuelve a generar la confianza de nuestro cliente, que sabemos que todos van a salir desesperados a viajar, están contando los días, están viendo las noticias, qué se habilita, qué frontera se abre, cuál no se abre, pero sí, tenemos el deseo, pero una vez que cada uno llegue al destino como cliente, como turista, va a tener muchísimos temores, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los objetivos de la charla de hoy, por un lado, implementar medidas para resguardar la salud y bienestar tanto de los trabajadores, nuestro cliente interno, y para nuestro turista o cliente externo. Por otro lado, dar respuesta a las necesidades del sector afectado por las medidas que han restringido tanto la actividad y por tanto tiempo, ¿no?
mitigar y evitar la propagación del virus con las medidas que vamos a ir chequeando, acompañar las medidas sociales que las autoridades ministeriales y obviamente sanitarias recomiendan, y garantizar, cumpliendo con todo esto, la continuidad de la actividad turística, porque estamos viendo, si están, yo sé que son profesionales muy informados, qué pasa en Europa, qué pasa en Estados Unidos, hay un vaivén, hay un ida, hay una venida, cierres, aperturas, bueno, hay que estar muy informado con respecto a eso. ¿Bien? Bueno, el protocolo empieza hablando en primer lugar de medidas de prevención, y sobre todo habla en primer punto de las recomendaciones visuales. Todos los seres humanos, y más en esta era de las tecnologías, somos sumamente visuales. Fuera de lo que uno pueda decir con la palabra, la gráfica impacta mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué recomienda el Ministerio para las agencias de viajes? Que las recomendaciones sanitarias, sobre todo, y de protección, estén expuestas en lugares, en primer lugar, en lugares visibles. Hablemos de la agencia física, nuestro espacio físico, que las medidas que todo el mundo conoce, pero que siempre hay que reforzarlas, estén colgadas, publicadas en lugares visibles. Estamos hablando de el papel, del cartel, ¿sí? de lo que ustedes vean que se puede hacer tangible a la vista del cliente, ¿no? Y a su vez también recomienda que todos los medios de comunicación que tenga la agencia, que hoy ninguna está exenta de su página web, de sus redes sociales, de sus canales de YouTube, en todos ellos también se haga y se muestre las medidas de prevención, así tal cual las mostramos en la agencia, en el espacio físico, ¿sí? Por más que suenen hasta repetitivas, estas recomendaciones, no está de más y es obligatorio estar mostrándolas permanentemente, porque a su vez también habla de una buena imagen de marca, ¿no? Que la agencia está en todo momento buscando la protección del cliente, buscando la protección de sus propios trabajadores. O sea, primer punto de estas medidas de prevención, recomendaciones visuales por todos los canales comunicativos que tenga la agencia. Con respecto, dentro de estas medidas de prevención, al distanciamiento social, a pesar que lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades, se deben cumplimentar. Y en este caso, y lo voy a repetir quizás varias veces en la presentación, no solo nos debemos educar nosotros como prestadores del servicio, sino también educar a nuestro cliente. Tenemos, no sé, les digo de motu propio, y seguro a ustedes les ha pasado, que han ido a cualquier otro tipo de negocios que está abierto, y que después lo vamos a ver en una de las placas, están las flechas de sentido de circulación, por ejemplo en los shopping. Y yo siempre me equivoco y después me doy cuenta cuando el señor que toma la temperatura te dice, no señora, tiene que ingresar por esa otra puerta y salir por esta. Bueno, son cuestiones tan básicas, pero que son parte de la educación que tenemos que proveerle a nuestro cliente, ¿no? Entonces, con respecto al distanciamiento social, distancia mínima entre personas de 2 metros, ¿sí? Y sobre todo en espacios, una persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable, ¿sí? Si la agencia es un lugar muy pequeño o el espacio físico es muy pequeño, bueno, tendrá que ser una persona por vez para que no se transgreda, digamos, este distanciamiento. Por otro lado, estipula el protocolo evitar el contacto físico, no solo con el cliente, sino también con los compañeros, porque si el cliente está mirando que con el compañero yo no respeto el distanciamiento, tampoco le estoy generando confianza al cliente. Evitar reuniones en espacios cerrados, es decir, generalmente las agencias en su mayoría son espacios cerrados, algunos muy pocos con mucha ventilación, los demás generalmente es con poca ventilación. Entonces las reuniones, en caso de hacerlas, por ejemplo reuniones de equipo, buscar otros espacios o en un espacio que pueda tener suficiente ventilación. Cuando no es posible mantener esa distancia que dice el primer punto, sí o sí la obligatoriedad, aunque en realidad es obligatorio para todos los espacios, el uso del barbijo o también la pantalla protectora, cuando no es posible, sobre todo, mantener y respetar esa distancia, ¿sí? Otras medidas físicas que el protocolo sugiere, sobre todo es el tema de las mamparas, los paneles de vidrio, que generalmente son de fácil limpieza y se pueden ir removiendo.
sobre todo en aquellos escritorios donde, lo vamos a ver también más adelante, donde no se puede respetar la distancia de los 2 metros o el espacio de 2,25, la mampara pasa a ser obligatoria, ¿sí? Después la higiene de manos. La higiene de manos, en el caso sobre todo de los empleados en primer lugar, tiene que tener una frecuencia obligatoria, ¿bien? Es decir, que cada agencia debe garantizarle a sus empleados el espacio en el sanitario para poder hacer ese lavado de manos con frecuencia. Recuerden que no solo el empleado está en contacto directo con el cliente, sino también con los artefactos, el mobiliario y todo lo que está dentro de ese espacio, ¿no? En el caso de que no se pueda proveer permanentemente, sobre todo al cliente, porque no va a ser el cliente que entre permanentemente a nuestro baño, se le tiene que estar garantizado la solución sanitizante y el alcohol en gel, ¿no? Eso lo vamos a ver repetidas veces, ¿sí? Higiene respiratoria, obviamente vuelve a recalcar el tema del barbijo, promover el lavado del barbijo, ¿sí? Esto es parte de la educación que les decía hace unos minutos. O sea, hablamos del barbijo, y bueno, uno se pregunta, inclusive en la propia casa, cuántas veces, no solo al día o en la semana lavamos el barbijo, sino en la misma jornada, ¿sí? Donde permanentemente hay que lavarlo. Entonces, obviamente recordar cómo son las medidas al estornudar o al toser, disponer en el área de espera o en la sala de espera de cestos de basura de boca ancha, donde el cliente no tenga que ni abrirlo con la mano, ni tener que manipularlo para tirar los pañuelos descartables o cualquier otro residuo. O sea, son medidas básicas, pero que sí o sí se deben cumplimentar. Por otro lado, habla de la desinfección de las superficies y ventilación de los ambientes. Con respecto a la desinfección diaria de las superficies, nosotros tenemos muchas superficies que se tocan y se toma contacto dentro de la agencia de viaje. Por supuesto, la principal es el escritorio, pero también tenemos sillas de espera, la silla donde nos sentamos. Bueno, todo lo que sea superficie de contacto táctil tienen que ser desinfectadas y limpiadas frecuentemente, ¿sí? Entonces, lo que se prevé allí, que es obviamente la educación que debemos darle a todo nuestro equipo, es que esté preparado para que cada tantos minutos o cada vez que circule gente, esa limpieza se haga en reiteradas veces. Inclusive, les voy a dar algo como más simbólico, ¿no? El mantener esa limpieza en reiteradas oportunidades hace de que el espacio emane, digamos, el olor a limpio, ¿no? Y eso cuando la gente entra al local lo siente. Y cuando uno lo siente, se siente más seguro. Sabe que sin palabras ya me están diciendo, acá está todo sanitizado, ¿sí? Proveer elementos necesarios para efectuar la limpieza. Por ejemplo, ya cuando hacemos limpiezas más grandes, en 100 mililitros de lavandina la echan dentro de 10 litros de agua para poder hacer esa mezcla. Y la ventilación. Acá es fundamental. Todas las agencias de viajes que tengan posibilidades de ventilación natural tienen que utilizarla, sí o sí, ¿sí? Obviamente ahora viene la temporada alta, viene el tema del calor, me refiero a nivel estacional, entonces uno puede mantenerlo inclusive más tiempo abiertas a las ventanas, pero en caso de que, por supuesto, cuando ya empiecen las temperaturas bajas, también tener la precaución, por más que no se la pueda tener todo el tiempo abierta, cada tantos minutos hacer la ventilación para que el oxígeno pueda circular y recambiar el aire, ¿sí? Eso es lo que sí o sí se recomienda a nivel de ventilación, ¿no? No se usa, fíjense que acá el protocolo no recomienda el uso de cabinas desinfectantes. Salieron muchas, vieron que en los meses anteriores salieron muchas publicidades y promociones de cabinas desinfectantes y mostraban videos que se ponían en el ingreso de cualquier local. Bueno, el protocolo nacional no lo recomienda porque no recomienda el tema de rociar al cliente o al empleado con sustancias que largan estas cabinas sanitizantes. Así que no se recomienda dentro de este protocolo el uso de estas cabinas, ni alquilarlas, ni ponerlas, nada por el estilo. La medida, este es un tema escabroso y es un tema que en algunos casos para los rubros que sí ya tienen apertura hace un tiempo, ha generado inclusive hasta situaciones complejas, ¿no?
Acá habla de las medidas para la detección y manejo de casos sospechosos y contactos estrechos. En primer lugar, nombra la identificación de potenciales casos. Obviamente, ustedes saben que la mayoría de los rubros está utilizando la medición de la temperatura corporal, ¿sí? Mediante el famoso aparatito, como vemos ahí en la imagen, o mediante algún cuestionario sencillo con 2 o 3 preguntas, por ejemplo, las declaraciones juradas que se llenan en los espacios gastronómicos, por ejemplo, ¿sí? El tema de si has tenido síntomas de temperatura, bueno, preguntas básicas que ya parte del rubro lo está utilizando, ¿no? Si se instaura la medición de temperatura al ingreso de la institución, la persona que ustedes vayan a colocar para medir la temperatura debe estar totalmente protegida, es decir, con una mascarilla, con el barbijo adecuado, con guantes, ¿sí? Con los guantes quirúrgicos, o sea, la persona designada para tomar la temperatura al ingreso del local tiene que tener toda la protección porque es la que va a tener más contacto, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. No permitir el ingreso, ¿a quién se aclara? A personas con temperatura igual o mayor a 37,5 o que ustedes vean que presentan supuestos síntomas COVID. Así sea una simple gripe, ustedes saben que es un supuesto síntoma COVID. Este punto en particular es el que ha generado muchos roces, ¿no? Porque una persona se puede encaprichar en decirles, no, pero simplemente es un resfrío. Y por ahí lo que hay que hacerle entender al pasajero, a nuestro cliente, de que es por protección en primer lugar para él y protección para el resto que lo estamos por atender, ¿no? Entonces, no permitirle de buena manera y con toda la fundamentación el ingreso al local a personas que se detecte que superan este grado de temperatura o que tenga ciertos síntomas. Vamos a tener que practicar la empatía. Ahí yo los invito a que se pongan en la piel del otro y cómo le gustaría escuchar esa negatividad o esa prohibición de ingreso para que no genere susceptibilidades ni enojos, ¿no? Otro tema fundamental y que nos pasa diario en nuestra vida diaria, en nuestro barrio, donde estemos, es evitar la estigmatización y discriminación de las personas sintomáticas. ¿Bien? Inclusive en nuestro propio equipo de trabajo puede ser que Juancito, Pedrito, Silvita, nos enteramos mañana que faltó porque ya estuvo con un contacto estrecho o su hisopado dio positivo. Evitemos la estigmatización. Sabemos todos que esto tarde o temprano nos va a llegar a todos. Al que ya llegó y lo vivió sabe cómo lo pasó. Al que le tocó en los primeros meses seguro ha sido una de las personas más señaladas uy, mirá, mi vecino, el del lado, está con coronavirus. Quizás ahora ya es como que está hasta más de moda de que te contagies de coronavirus, pero evitemos la estigmatización. Evitemos por todas las vías el tema de la discriminación, porque no solo la persona tiene que lidiar con este bendito bicho que nos ha tocado enfrentar, sino que encima tener que lidiar con la discriminación de los propios compañeros. No hay lugar para eso, todo lo contrario, vuelvo a hablar de la palabra empatía, ¿sí? Por otro lado, dice establecer medidas para aislar a una persona que manifiesta síntomas. Puede ser de nuestro propio equipo de trabajo, que en un momento dado empieza a sentirse mal, tener previsto un espacio sí o sí para aislar a esa persona hasta que se pueda conectar con el sistema de salud para que venga a ayudarnos con la situación o la obra social de esa persona, pero tener un espacio donde yo lo pueda aislar, donde esté tranquilo, donde esté relajado, ¿sí? Ofrecerle, no sé, un té, lo que se les ocurra para tratar de bajar el estrés de la situación. La situación es muy estresante, ¿sí? Entonces, cuando identificamos a ese personal, un cliente va a estar frenado en la puerta si le están tomando la temperatura o ustedes ven que en ese caso tiene síntomas, esa persona deberá retirarse. Pero en el caso sobre todo del equipo de trabajo, tener previsto un lugar de relax, un lugar donde la espera no sea torturante y no sea estresante, ¿sí? El mismo protocolo que seguro la gente de la agencia se los va a compartir, perdón, está allí, pero justo como toma en celeste el link de acceso, habla de cómo manejarse
punto por punto con los contactos estrechos, en este caso, cuando empiezan a aparecer los síntomas, ¿sí? Pero bueno, la idea es un poco eso, empezar a pensarnos cómo nos protegemos mutuamente y cómo el resto del equipo, si tengo un compañero con síntomas, no agranda y no dramatiza la situación, ¿sí? Particularidades para el personal del establecimiento. Control preventivo, dice allí. Implementar medidas de control al personal. Al igual que lo hacemos con el cliente, también día a día debemos hacerlo con nuestro equipo de trabajo. Es decir, Juancito será el encargado mañana de tomar la temperatura para el ingreso de todo el equipo. Bueno, Juancito vendrá media hora antes del ingreso de los empleados, se va a poner todo ataviado con su protección y tendrá a su cargo el ingreso de cada compañero. Entonces, en ese caso, se tomará la temperatura, se le hará un par de preguntas, o sea, lo mismo que manejaríamos para el cliente, lo manejamos para el equipo de trabajo. Hay que mantenerse permanentemente informado, porque ustedes saben que esto del COVID va minuto a minuto, tenemos noticias, pues, si se renueva, si se hacen aperturas, si no se hacen aperturas, vamos a ir, vamos a volver. Antes de la siguiente jornada de trabajo tenemos que estar totalmente informado todo el equipo de trabajo de qué va a suceder al día siguiente. ¿Por qué? Porque cualquier información ahí nomás la transmitimos al equipo de trabajo, ¿no? Y sobre todo son cuestiones sanitarias, accedemos a la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Ante dudas de síntomas de los propios empleados, como les decía en la placa anterior, actuar de acuerdo a lo indicado, y también en el caso de que alguna agencia trabaje con algún servicio con empresas tercerizadas, ¿sí? De pronto vienen, ya lo vamos a ver en la parte de mantenimiento, vienen y le traen cosas, o bueno, si esa persona viene a proveerle algún insumo y detectan que es una persona con posibles síntomas, también tratar de proveerle un espacio de espera o hasta que la busquen. Bueno, siempre tratemos de evitar el mal momento para esa persona. Con respecto al distanciamiento social, hay 3 palabras que yo puse ahí en mayúscula a propósito. Comunicar, capacitar y controlar, ¿sí? Comunicar, ya lo vimos desde las primeras placas, comunicarlo a través de gráfica, a través de las redes, a través de la web, a través de todo canal de comunicación que la empresa tenga, debe comunicar todas las acciones de distanciamiento social. Capacitar. Es tarea de todos los propietarios de la agencia de viajes capacitar a su equipo de trabajo. Por ejemplo, yo en una placa les mostré al principio los 2,25 metros cuadrados por persona. Tenemos que capacitar in situ y medir cuántos son los 2,25 metros cuadrados de espacio por persona. Porque mi empleado o nosotros mismos, cuando estemos por atender y si se nos junta en el local 2 o 3 personas, como nunca medí cuánto era 2,25, puedo estar traspasando y poniendo en peligro la seguridad de ambas personas, ¿sí? o de tanto del empleado como de los clientes. Entonces, capacitar de evitar con mi compañero el contacto, mantener la distancia, a su vez es parte del refuerzo de la marca, ¿sí? Somos una marca que brinda seguridad y brinda confianza. Entonces, todos los aspectos de mi empresa deben transmitir eso. Y el empleado no lo sabe naturalmente porque estuvo 7 meses de cuarentena, ¿eh? Hay que capacitar y hay que hacer inclusive como hasta pruebas previas a la apertura de la agencia, ¿no? Y por supuesto controlar que todas las medidas se cumplan, poder hacer una puesta en común al final del día, dónde encontramos errores, dónde vimos o qué vimos en la actitud del cliente, en qué tenemos que reforzar la educación al cliente y a nosotros mismos. Hagamos esta primera etapa de apertura, estas puestas en común que nos van a enriquecer muchísimo, muchísimo, ¿sí? No va a ser fácil atender permanentemente con un barbijo, ni que hablar si nos tocan las altas temperaturas, lo estamos sufriendo solo de ir a comprar el pan a la esquina de mi casa. Así que bueno, hagamos esas puestas en común que también nos nutren y nos hacen bien a nivel feedback, ¿no? Las agencias que compartan estructura funcional con otras agencias, inclusive con otras actividades, hay muchos locales que comparten espacio físico con distintos
rubros, obviamente se repite la restricción de respetar el distanciamiento social vigente. Vuelvo a repetir que en casos de que no pudieran, por el tamaño del espacio físico, respetar los 2,25, la distancia social, sí o sí va a ser obligatorio el uso de mamparas divisorias. Con respecto a seguridad e higiene, el protocolo vuelve a hacer hincapié en estas 3 imágenes que tenemos aquí, sobre todo reiterar a todos los empleados la permanente limpieza de sus manos, el lavado de sus manos con agua y jabón, y que la empresa le provea el espacio sanitario para hacerlo. Para los clientes, obviamente, en lugar totalmente visible, como lo vemos hoy en muchos otros rubros, tanto el alcohol en gel como la solución sanitizante, el famoso 70-30. Hay gente, vieron que, capaz que a algunos de ustedes les pasa, que no soportan el alcohol en gel y prefieren 1000 veces el 70-30 o el sanitizante. Bueno, tener siempre los dos, obligatoriamente los dos. Y por supuesto el tema del distanciamiento en esta atención en el escritorio, que puede ser simplemente mientras se cumplan los 2 metros, no hace falta la mampara. Si no se puede cumplir con los 2 metros, hará falta la mampara. Particularidades en atención al cliente. Particularmente acá se centra el protocolo en el momento de la atención al cliente, ¿sí? Con respecto a la atención al público, vuelve a reiterar esto, y es repetitivo, pero es necesario: información sobre las medidas sanitarias visibles en todo el local. Es más, yo les recomiendo no solo folletería en distintos espacios desde la puerta de ingreso, sino inclusive en el mismo escritorio. Si usamos, no me va a salir el nombre técnico, pero ¿vieron esos portarretratos transparentes que tienen pie, que quedan así? ¿Sí? Poner allí el mismo flyer con las medidas, que mientras la persona está sentada también lo tenga a la vista, a la altura de su visión, sentado en el escritorio, ¿no? Después, servicio de atención postventa. ¿De qué hace acá que hace hincapié el protocolo? Que debido a tantas idas y venidas que genera esta pandemia, es obligatorio en las agencias de viajes estar informada permanentemente de los cambios, que tienen que ver con un montón de información que tiene que ser con los proveedores. Por ejemplo, acá habla de cancelaciones o de demoras, sobre todo, por ejemplo, del transporte, o de algún cambio en cierres de fronteras o aperturas de fronteras. O sea, vamos a tener que ser un Google de toda la información que esté pasando a nivel sanitario, sobre todo en las rutas y productos que nuestra agencia vende o intermedia, digamos, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos y explicarle a todo nuestro equipo de trabajo que también se vuelva ese Google de información para cada jornada. Entonces, por ahí lo que puede averiguar uno nutre al otro y nos vamos manejando de ese modo, ¿no? Con respecto a servicios propios o tercerizados, que obviamente puede tener más de una vez alguna empresa de viajes, hay que mantenerse informado acerca de los protocolos de higiene y seguridad para los diferentes servicios. Por ejemplo, si nosotros somos los que contratamos el servicio de transporte para nuestros productos, hay que conocer no solo el protocolo de agencias de viajes, sino el protocolo para transporte terrestre, ¿sí? O cuando vuelvan los charters de los aéreos, el protocolo para los transportes aéreos. Y así sucesivamente, el protocolo para la hotelería, el protocolo para la gastronomía, todos aquellos prestadores que formen parte de mi producto. Tenemos que estar sumamente informados, porque aparte, recuerden que volvemos a lo que yo les dije, hay que educar al cliente. No solo lo vamos a educar de cómo se debe manejar en nuestro espacio físico, sino también cuando esté en viaje, qué cosas tiene que tener en cuenta. Y ese conocimiento es obligatorio que lo tengamos disponible dentro de la charla o del proceso de venta que tenemos con el cliente. Acá voy a dejar de compartir porque ahí es donde le pongo ver gestión de información. Como fue bastante largo, pero me pareció muy importante esa información que dice el protocolo, les voy a compartir otro archivo. Bueno, gestión de la información en materia de seguridad sanitaria con respecto a los clientes, ¿no? Se debe contar con se debe informar por lo menos lo que es condiciones generales del viaje, condiciones particulares del viaje, que generalmente las teníamos y la teníamos en la folletería, en los flyers, en la web,
pero se hace hincapié que tiene que estar todo este tipo de información. Condiciones de cancelación o reprogramación de los servicios en forma detallada. El requerimiento de visados y vacunas. En caso de existir, poner la información sobre las restricciones de entrada a los países de destino. Es muy importante eso. Esto lo pueden proveer todo cuando entregan los vouchers o se lo pueden mandar a la información al cliente, pero se deben consignar todos y cada uno de estos puntos, ¿sí? Trámites y ayuda consular para personas extranjeras, datos de los consulados en esos destinos, donde va a estar nuestro pasajero, permisos para circular, alojamiento temporal de no residentes y personas extranjeras, digamos en situación de cuarentena, en caso que lo sucediera, datos completos de la empresa, todos los contactos 24 horas o el tiempo que puedan tener contacto con ustedes para la tranquilidad del cliente, información actualizada sobre las restricciones impuestas por la pandemia, por eso vuelvo a estar totalmente informado, porque esta va a ser una información que va rotando muy dinámica, no es que la vamos a poder hacer estática y no cambia, ¿sí? Medida de seguridad en los viajes que hay que tener en cuenta, términos y condiciones del proveedor involucrado, ¿sí? Eso es muy importante, del hotelero, del gastronómico, del guía, del transportista, ¿sí? Divulgar y asesorar sobre aquellas condiciones que puedan afectar la decisión de compra de servicios de viajes, ¿sí? Hacer referencia solo a fuentes oficiales para obtener información, sobre todo las fuentes que tenga cada país, cada provincia, cada destino, ¿sí? Y educarlo al turista y al cliente que consulte esas fuentes de información, porque ustedes pueden decirle algo hoy que está comprando su producto turístico, pero de acá a 10 días, cuando va a viajar o cuando vaya a viajar, algunas de las cosas que le dijeron hoy ya cambiaron en este dinamismo. Entonces, no permitan que después el cliente se queje diciendo, pero si usted me dijo cuando yo le compré tal cosa y resulta que cuando llegué al destino pasaba tal otra. Ustedes el día que estén confirmando la venta y que le estén proveyendo de información, dígale, mire, esta información es muy dinámica. Usted lo ha visto a lo largo de toda esta cuarentena. Yo lo invito a que permanentemente, inclusive el día anterior a salir a su viaje, esté atento a las comunicaciones y a la información oficial en ese destino de si algo ha variado con respecto a lo que le digo hoy, ¿no? Y con respecto, se recomienda solicitar estos datos como mínimo del cliente, datos personales, datos de contacto, si el cliente desea transmitir algún tipo de discapacidad o necesidad particular, muchas veces tiene que ver con el tipo de alimentación o si tiene alguna restricción física, pero tratar de indagar sobre esas cuestiones que pueden después ser delicadas sumadas al tema de la pandemia. Hay que llenar la declaración jurada, eso está en el protocolo, de preguntas vinculadas al posible contagio del COVID, ¿sí? También que habla también de las enfermedades preexistentes, porque bueno, saben que ahora todo pasajero va a tener que salir con asistencia al viajero, si es nacional también se une su obra social, pero bueno, es muy importante consignar y tener para la agencia mínimamente todos estos datos y todo otro que ustedes quieran compartir. Medidas para la detección y manejo de casos sospechosos y contactos estrechos. Seguimos con esta temática. Habla en primer lugar de la capacitación y acá aclara que la capacitación en lo posible sea de forma remota, ¿sí? Un día armamos una Zoom o un Google Meet, ya me sale la profesora de adentro, vieron, tengo más Zoom y Google Meet desde que empezó la pandemia, terrible la cantidad de clases virtuales, pero organícense, bueno muchachos, el viernes a la tarde vamos a hacer una Zoom o vamos a hacer un Google Meet, donde vamos a dar pautas o las nuevas pautas o la dinámica de las nuevas pautas para tener en cuenta a nivel de protección y sanidad y todo lo que se va cambiando permanentemente día a día, ¿sí? En segundo lugar, habla del desplazamiento. Ustedes saben que si nos retraemos a junio, muy pocos de ustedes, no digo que no lo hayan hecho, pero pensaban subirse a un colectivo o a un bus, ¿sí? Sobre todo de transporte público. Hoy ya vemos que la gente se anima más, las empresas de transporte supuestamente aseguran la sanitización de las unidades, pero bueno,
Tengan en cuenta que esto del desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, pensándolo en el mes de junio, era casi impensable el uso del transporte público, y se pedía a los empleados de que si pudieran se trasladaran en auto propio o en remis o en algún transporte más particular, pero en el caso ya de hoy, pleno mes de octubre, esto ha ido variando y la gente empieza a animarse a usar el transporte público, pero fundamentalmente que debemos decirle a nuestros empleados, tengan mucho cuidado, que sí o sí permanentemente subís al colectivo, obviamente con el barbijo o la máscara, llévate en tu cartera, en tu bolsillo, donde sea, tu kit de higiene, comprate las toallitas sanitizantes, cuando subas ponete el alcohol en gel, ¿sí? Mantener las distancias mínimas, recomendaciones con respecto al uso del transporte desde y hacia el lugar de trabajo. Con respecto a la identificación del personal de riesgo, tenemos que tener en cuenta que sigue vigente las personas que están exentas del deber de asistencia, es decir, que pueden seguir trabajando de home office, digamos, pero están exentas sobre todo las que están afectadas a cuidados de niños, no hay colegio, no hay un montón de cuestiones todavía, los mayores de 60 años, personas con enfermedades respiratorias crónicas, diabéticas, cardíacas, con inmunodeficiencia, enfermedad hepática avanzada, ¿sí? O sea, todas las preexistentes que pueden tener baja de defensas, digamos, y que pueden llegar en el traslado y en la permanencia en el lugar, ser más propensos al contagio, son personas que no deben trabajar en una primera etapa en forma presencial, ¿sí? Después las preguntas yo las voy a ir viendo, seguro que están entrando algunas preguntas, las voy viendo al final de la presentación, no se preocupen. En la organización del trabajo propone el protocolo promover el distanciamiento y lo dice con distintos puntos, ¿no? Por un lado dice promover el teletrabajo, mientras más teletrabajo podamos tener, hacer un híbrido, ¿vieron?, entre las personas que van a la agencia y las que pueden hacer teletrabajo, y aquellos que deban asistir, aclara que el protocolo, estén muy atentos día a día a la evolución de sus síntomas, ¿no? Que esté bien, que no se sienta mal, que no suba temperatura, estar muy atentos permanentemente a de los que están asistiendo presencialmente la evolución de sus síntomas. Facilitar la interacción reducida es otro de los puntos, es decir, que lo están haciendo hoy muchos rubros, por ejemplo, en los bancos, dice, bueno, 15 días trabaja este equipo, después hace home office, y este otro equipo y trabaja los otros 15 días, es decir, la reducción de los equipos de trabajo. O sea, esto va para agencias que tienen muchos empleados, ¿sí? Y que no pueden garantizar el distanciamiento, ni los espacios, ni los 2,25. Bueno, entonces la idea es turnar los grupos, decir, bueno, este equipo A viene los primeros 15 días, el equipo B viene los segundos 15 días del mes, y así facilitar una interacción reducida. Eso es lo que plantea. Garantizar la mínima convivencia simultánea de personas. Acá dice escalonar el horario de ingreso y egreso. Esto es muy importante. Generalmente todas las agencias abren 9 de la mañana, por decirlo un horario de apertura. Eso implicaba, porque también el comercio en general abría a las 9 de la mañana, que había picos donde la gente tenía que subir al colectivo, tenía que trasladarse, se hacían aglomeraciones de gente. Entonces lo que plantea acá el protocolo es, por lo menos desde nuestra empresa, poder garantizar un escalonado de horario de ingreso y egreso para que esa gente no se vea afectada por estos picos de movimiento de gente en la ciudad, que significa que todos entramos al mismo horario. Entonces, si se puede hacer ese escalonamiento, sería lo ideal. Si entras media hora más tarde, saldrás media hora más tarde, pero te garantizo que no te va a tocar el pico de concentración de gente, tanto para llegar como para salir, ¿sí? Los responsables, háblese de gerentes, socios, dueños, jefes, ¿sí? Son los que tienen a su cargo el manejo de toda esta reducción, digamos, todo el tema del escalonamiento, porque sobre todo tienen que velar por la protección de sus trabajadores, ¿sí? También el tema de turnos, vieron que ahora se utiliza mucho, no solo en el sistema sanitario, los hospitales, clínicas, sino también en cualquier otro rubro, la asignación de turnos, o sea, es decir, se puede estipular, si hubiera, ustedes ven que el movimiento de gente lo amerita, generar mediante la web o las redes
una solicitud de turnos para que el cliente llegue a la agencia. Y también así para los proveedores, ¿no? Si tenemos tercerizado algún insumo o algo que nos tienen que traer cosas, y es más de un proveedor, que no caigan todos juntos, por supuesto. Entonces, en caso de que haya como mucho movimiento de personas, generar un cronograma de turnos, donde la persona con su turno viene en tal horario. Esa es otra de las recomendaciones importantes. Bien. Con respecto a la atención al cliente, siempre me equivoco para qué lado voy, si voy bien o voy mal. Estoy bien, ahí estoy, voy bien, perdón. Vuelve a marcar esto de que las medidas se pongan en lugares visibles, y fundamentalmente las medidas de distanciamiento. El distanciamiento es la mejor garantía, ¿sí? Esas medidas, inclusive ya lo vamos a ver en otra imagen, si no sé si la vi antes. No, la vamos a ver en la siguiente imagen, donde vieron que hay lugares que ya han puesto como una calcomanía que dice espere aquí, tal el dibujo de los piecitos, y recién la otra a 1,5 metros, en las cajas de los supermercados, ¿sí? Entonces, sobre todo, es fácilmente visible las medidas de distanciamiento. Promover la utilización de medios digitales, cada vez facilitarle más el tema de reservas, de todo lo que tenga comunicación con el cliente, que cada vez le facilitemos más esa comunicación por medios digitales para evitar el contacto presencial. Vuelve a repetir el tema de los turnos, ¿no? Atención presencial con turnos, utilizar el barbijo y sobre todo desde el primer contacto cuando vamos a tener con el cliente, que ya nos vea con la protección facial. Que el mostrador de atención al cliente sea limpiado y desinfectado permanentemente. Obviamente después de cada visita de un cliente y después durante el resto de los horarios también, porque tenemos muchos utensilios apoyados en el escritorio. Entonces, bueno, fomentar en nuestros empleados la limpieza permanente del mostrador de atención. El personal de atención entre sí debe evitar cualquier tipo de contacto directo entre compañeros y con el cliente, ¿sí? Cada vez que tengamos una reunión de equipo o una reunión con el mismo cliente, tengamos la precaución de levantarnos, ir al sanitario, no lo hagamos con el rociador del 70-30, vayamos y lavémonos las manos tal cual nos han enseñado, por dentro, por fuera, hasta arriba de las muñecas, porque necesitamos, recuerden que trabajamos con gente que no sabemos de dónde viene, ni hacia dónde va, entonces tomamos la precaución y las mujeres nos quejamos porque ahora se nos han vuelto ásperas las manos de tanto jabón y de tanto gel, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Siempre a disposición de los clientes, como decíamos en una imagen anterior, el alcohol en gel o el sanitizante. El cliente obligatoriamente, nos pasa a todos, esto lo voy a poner como ejemplo, vieron que empezamos con que se me empañan los anteojos, que no lo puedo poner porque me hace calor, entonces me lo empiezo a bajar y me lo bajo y me lo bajo. No, me lo bajo nada. Eduquemos al cliente que por más molesto, como nos resulta a nosotros molesto el barbijo, lo tienen que usar de manera adecuada si quiere que yo lo atienda, por su protección y por la mía, ¿sí? Con respecto a los medios de pago, sobre todo las tarjetas, generalmente son las tarjetas y usamos el postnet, sí o sí hay que limpiarlos con una solución sanitizante liviana, ¿sí? Cada vez que se utiliza, ¿no? Sobre todo el postnet o la tarjeta, utilizar la limpieza de los medios de pago electrónicos. Bueno, con respecto al servicio postventa, es importante pensar en los protocolos en el servicio postventa. Fundamental. Vieron que les decía que nos teníamos que volver un Google de buscador, estar informado permanentemente de todos los cambios que van sucediendo desde que mi pasajero salió de viaje, por cualquier cosa que yo le tenga que informar sobre la marcha, ¿sí? Cancelaciones de demoras, está bien que la línea aérea si demora o algo puede avisarle con el contacto que dejamos del pasajero, pero es nuestra obligación y es parte de nuestro servicio integral al cliente estar informándolo de cualquier cambio durante su viaje. Las limitaciones de circulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive si las tenemos antes, esa información, porque no es que salió después in situ, sino que ya estaba antes de decir, bueno, si usted va a tal provincia, tenga en cuenta que hay distintas regiones en las cuales no puede circular libremente. Bueno, se supone que eso en el armado del producto se tuvo en cuenta, ¿no?
Definir un canal de comunicación eficiente. Esto es muy importante. ¿Por dónde se comunica nuestro cliente? Antes, durante y después. ¿Por dónde? Cada agencia definirá si será una web, si será un WhatsApp, si será un Instagram, por dónde, pero que el cliente sepa ciencia cierta que hay un canal de comunicación permanente con su empresa de viajes que lo va a asesorar ante cualquier duda. ¿Sí? Acá tenemos como que reforzar este trato de humanos hacia humanos, ¿sí? Porque si no, no hacemos la diferencia con solo simplemente las agencias virtuales o los prestadores virtuales únicamente. El cliente debe sentir la tranquilidad y seguridad, sobre todo en estos primeros años que vamos a transitar junto con la pandemia, de que tenemos a alguien atrás, como diría el cliente, la cara visible para poder comunicarnos, ¿sí? Después dice habilitar en plataformas web un apartado de preguntas frecuentes. Hay algunas preguntas que vos decís, oh, yo la contesté 20 veces hoy. Habilítate un apartado de preguntas frecuentes, ¿sí? ¿Qué hacer en caso de que se me demore el avión? ¿Qué hacer en caso de, bueno, obviamente con algunas preguntas relacionadas a las medidas sanitarias, de distanciamiento, si hay alguna app? Habiliten en sus plataformas el espacio de preguntas frecuentes, que a su vez va a evitar contactos tan repetitivos de parte de los clientes, porque ahí ya evacuó todas sus dudas, ¿sí? Después dice definir en conjunto con prestadores de servicios los protocolos adecuados, ¿sí? Por ejemplo, por cancelaciones o demoras. Es decir, ¿qué pasa si el transporte se demora? Yo como agente tengo que coordinar con ese prestador qué respuesta va a haber. Si hay cancelaciones, tanto con el hotelero, con el transportista, con el guía, con el prestador que conforme mi producto, yo debo articular acciones para tener respuesta en el momento adecuado, ¿sí? O sea, que abran los diálogos que tengan que abrir con todos los prestadores, porque esto o salimos todos juntos o no salimos. Si un prestador se maneja solo y quiere hacer la suya, a mí me perjudica en todo lo que es mi imagen de marca. Así que abramos los diálogos con los prestadores. Con respecto a los servicios propios o tercerizados que tengamos, ¿sí? Hay que, como les decía en otras placas anteriores, conocer al dedillo todo lo que son los protocolos de esa gente, ¿sí? De todos esos servicios tercerizados y cuáles son las que la autoridad competente le sugiere a cada uno de esos prestadores tercerizados, ¿no? Entonces, se dan cuenta que lo que sobre todo está pidiendo los protocolos es que vamos a tener tiempo de informarnos, de aprender y de comunicar lo que aprendimos, pero tenemos que dedicarle tiempo a recibir esta información, a aprender la aplicación de la información, porque sí o sí va a ser clave en la salida de la actividad. Con respecto a los espacios en el establecimiento, otro tema candente, porque obviamente depende de la estructura física de cada agencia. Por un lado, dice el protocolo, disponer del mobiliario cumpliendo las distancias establecidas o recomendadas. Por ahí pongo ahí en la imagen 2 metros entre un escritorio y otro. No siempre se puede cumplir con eso. Entonces, si no se puede cumplir, sí o sí pasa a ser obligatoria la mampara divisoria. Sí o sí. Si yo tengo que tener un escritorio pegado al lado del otro, es necesario la mampara divisoria. Porque los escritorios deben garantizar, como dice allí, la distancia de seguridad establecida o por lo menos algo que frene ese contacto con el otro. Indicar, esto es muy importante y es posible en la puerta de la agencia, la capacidad máxima de personas que pueden ingresar al local. Esto es muy importante, ¿eh? El cartelito de cuántas personas, que eso va a depender del espacio que tenga mi agencia de viajes, va a tener que estar en la puerta, ¿sí? Inclusive también en los canales de comunicación virtuales, cuántas personas pueden estar en simultáneo dentro del local. Porque si yo llego como cliente, el cartel me dice 2 personas únicamente dentro del local y veo que ya hay 2, por respeto obviamente, me quedo afuera. Apenas salga el primero, yo lo llamaré al cliente que está afuera y le daré el ingreso. Pero me evito el roce con el cliente de que se enoja, que por qué lo hacen esperar, que por qué le dijeron que no. Y si está visible la información, el cliente solo se va a adecuar a la situación, ¿sí?
En caso de que las agencias estén en espacios o en edificios que usan ascensores, obviamente esto también es una unificación de información del propio edificio, ¿no? Pero bueno, nosotros contribuimos a eso. Promover el uso individual del ascensor o no ocupar más del 30%. Inclusive si ven ahí la imagen que pongo abajo donde dice COVID-19 de los ascensores, hasta muestra la gráfica de cómo nos tenemos que ubicar para que no estemos frente a frente con las caras. Parece una tontera, pero no lo es. Entonces, bueno, si el ascensor es grande y podemos meter más de una persona en el ascensor, que mantengan esa distancia y en lo posible no enfrentados, ¿sí? Volver a ofrecer alcohol en todos los espacios comunes, no solo de la agencia, sino también los espacios comunes del edificio, que esté previsto, que el cliente lo vea a medida. Si tiene que llegar a la agencia, subir 2 pisos por escalera, que en el primer descanso haya una mesita con el alcohol en gel o el sanitizante, ¿sí? Con respecto a las zonas de circulación, ahí está el dibujito que les decía de los piecitos, ¿sí? De la mantenga distancia. Generar los espacios donde se marque el sentido de circulación, sobre todo, si el espacio lo permite, por dónde se ingresa y por dónde se egresa, ¿sí? Sí o sí, tener en cuenta eso y marcarlo con las flechas adecuadas, o si el espacio es grande, poner algo similar a esto que ven acá abajo, de mantenga distancia y párese aquí, ¿sí? Porque a pesar de que uno entiende más o menos cuántos son 2 metros de distancia, muchas veces hay que marcarlo para que el cliente lo sepa. Ahí pide la incorporación de la señalética, o sea, hagamos las calcomanías de las flechas, por ejemplo, o esta de los pies. Exhibir la información bloquear el acceso a las áreas restringidas, o sea, todo espacio físico va a tener área de tránsito público y áreas restringidas que son propias de los empleados o de la gente de la agencia. Hay que poner el cartel, área restringida, o no se permite el paso, o ¿sí? Algo que le indica al cliente que esa no es área de circulación pública, digamos, ¿no? Volver a marcar que se evite la reunión de muchas personas en el mismo momento, exhibir la información oficial, sobre todo proveer los teléfonos y accesos web del Ministerio de Salud. Puede ser con un código QR que el cliente pueda acceder a la información de los protocolos completos. Y después, sobre todo en zona de circulación, el protocolo habla de la recepción de insumos. Muchas agencias reciben de proveedores insumos, llámese, no sé, papeles, resmas, lo que sea. Con ese proveedor, mantener la distancia mínima, usar sistemas de desinfección en las puertas de ingreso del proveedor. Por ejemplo, si trae un montón de resmas de papel y la trae en un carrito, tener o la alfombra sanitizante o alguna forma de desinfectar las ruedas del carrito para que recién pueda entrar al local. Fíjense, detalles tan mínimos como eso. Utilizar la persona que va a recibir al proveedor, por supuesto, todo ataviado con las medidas de seguridad pertinente. Almacenar, tener un lugar exclusivo de almacenación de los productos de limpieza, entre otras acciones, ¿sí? O sea, para los proveedores lo ideal es que no sea la misma puerta. Si es la misma, bueno, tenemos que tener las mismas medidas que tenemos para los clientes, sumado esto que habla a nivel mantenimiento, ¿no? En líneas generales, a nivel de tareas de limpieza y desinfección, limpiar y desinfectar el área de ingreso al establecimiento, limpiarlo permanentemente, mantener limpias y desinfectadas las áreas en general de atención al público, la sala de espera, donde se sienta, ¿sí? Al menos 3 veces al día es una buena limpieza. Y acá voy a hacer un comentario hasta tonto, pero nos vamos a volver todos agentes de sanitización, ¿sí? Si antes no éramos los que limpiamos la agencia, ahora debemos ser los que limpiamos la agencia, porque todos nos tenemos que transformar en protectores de la salud de todos, no solo del cliente, sino también de nosotros mismos, ¿no? Limpiar y desinfectar el puesto de trabajo y los elementos de uso diario, ¿sí? El mouse, la PC, el escritorio, todo, ¿sí? Mantener un registro de las tareas de limpieza. Eso quizás no se hace nunca y es bueno hacerlo, ¿sí? ¿Vieron como las planillas de los baños de los shopping? Que las señoras que limpian o los caballeros que limpian dice, bueno, yo a las 10:30 se limpió. Bueno, ¿por qué no? Si hemos dicho que
3 veces al día se limpia todo el espacio. Bueno, Juancito lo hará a las 12 del mediodía, Silvita lo hará a las 4 de la tarde o 3 de la tarde y Manuel lo hará a las 6 de la tarde. Bueno, en esa planilla Juancito va a decir a las 12 lo hice, Silvia lo hizo, Manuel lo hizo, ¿sí? Está muy bueno llevar también eso, aunque no crean, es una información muy valiosa. La ventilación, que la nombramos en algún momento antes, ventilar de forma diaria y recurrentemente los espacios. Si tenemos la posibilidad de abrir ventanas, de que entre el sol, de que se cambie el aire, permanentemente lo hagamos. Ahí vamos a ver después en la siguiente placa que si no lo podemos hacer, será con el acondicionador de aire, ¿no? Después se hincapié en el uniforme. Si hay agencias de viaje donde sus empleados usan uniformes de trabajo, como pasa en el sector gastronómico, lo ideal es que el uniforme se use solo dentro de la empresa. Es decir, yo llego con mi ropa de fajín común, entro a un espacio determinado, llámese sanitario o lo que sea, me calzo el uniforme, lo utilizo solo durante las horas de trabajo, luego me lo saco y me vuelvo a poner mi muda de ropa. Y obviamente habla de que el uniforme también tiene que tener un lavado frecuente, ¿sí? Pero lo ideal es que, por eso nombré el sector gastronómico, así lo hace el sector gastronómico, la persona cuando llega recién se calza su uniforme, no viene con ese uniforme que subió al transporte público, que anduvo por todos lados y llegó a la oficina, ¿sí? Para tareas de limpieza, sí o sí tener siempre recargados los rociadores. Acá habla de un tipo de limpieza de espuma para equipos electrónicos, pero pueden averiguarse cualquier tipo de antibacterial que se pueda utilizar en los equipos electrónicos, y también tener la precaución con un paño aparte, limpiar frecuentemente, que es donde tenemos más contacto, los equipos electrónicos. A nivel de sanitarios, ¿sí? La tarea de limpieza y desinfección en sanitarios. Acá es frecuente, si no tenemos una persona que se encargue de la limpieza del local, lo haremos entre todo el equipo, y por eso es bueno también ponerlo en esa planilla, quién le toca cada día, que eso está bueno también programarlo, para limpiar y desinfectar frecuentemente los pisos y paredes de los sanitarios. Limpiar y desinfectar las superficies del baño, del inodoro. Acá da una recomendación de 2 cucharadas soperas de lavandina cada litro de agua, ¿sí? Poder limpiarlo con eso. Total, va a volver, no se preocupen, va a volver la moda de los pantalones nevados, las camperas nevadas, así que bueno, estaremos todos salpicados, y si no vuelve la moda la vamos a tener que imponer, porque seguro nos vamos a salpicar más de una vez, así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Reforzar la desinfección de picaportes, de pasamanos, de la grifería en general, ¿sí? Por eso lo grafico un poquito ahí con imágenes, y sobre todo los paños utilizados para hacer la limpieza, no es que limpiamos y después lo tiramos, lo guardamos en algún lado del paño, sino también lavarlo con abundante agua y jabón para luego volver a ser utilizado en la próxima limpieza. Y pide justamente el protocolo mantener constantemente ventilados los sectores sanitarios, si es posible, abrir, mantener la puerta abierta, total está permanentemente limpio, así que no hay ningún problema. Pero sí, los sanitarios es fundamental por el uso que se le hace, ¿no es cierto? El uso que se hace del mismo. ¿Bien? A nivel mantenimiento. Cuestiones tan básicas como revisar diariamente el funcionamiento e higiene de los dispensadores de jabón, de los gel, del jabón líquido, ¿sí? Revisar que siempre esté lleno. Vieron que generalmente los dispensers, si quedan muy vacíos, quedan con borra, es mala la impresión a la imagen también, ¿no? Vigilar permanentemente el funcionamiento de sanitarios y grifos, revisar el sistema de aire acondicionado, especialmente los filtros de aire, guarda con eso. Ahora empieza la temporada de uso de aires acondicionados y eso tiene que estar en perfectas condiciones. Mantener la climatización en lo posible entre los 23 hasta los 26 grados, no solo por el tipo de climatización que debe haber en el ambiente, sino también por el ahorro de energía. Por más que afuera haya 40 grados, tengamos el aire en esa temperatura. Y disponer también de un registro de todas estas acciones que se pueden sumar a esa planilla de limpieza y que hemos pactado antes, ¿no? Dentro de estas tareas de mantenimiento entra también la gestión de los residuos. Hay que identificar claramente para el cliente y también para el empleado los lugares señalizados y destinados a la disposición de residuos.
mantener la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos permanentemente. Es el lugar que mejor debe oler, ¿sí? El tacho de basura, el cesto de residuos es el que mejor debe oler, ¿sí? Cada vez que se realice el retiro de los residuos, utilizar guantes, ¿sí? Y protección. Y realizar la disposición, por ejemplo, si se genera mucho residuo, que no es tanto en una agencia de viajes, pero si lo hubiera, que haya una gestión correcta de residuos, sabiendo a qué hora se deben sacar las bolsas, a qué hora pasa el transporte, la gente que recoge la basura, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí estoy llegando al final. Ahora sí me voy a poner a ver las preguntas. Espero haber sido clara. Perdón si sonó mucho monólogo, no era la intención. La idea era poder avanzar en esto. Y que bueno, algunas cosas, como les dije al principio de la charla, las sabemos todos, las llevamos a cabo en nuestra casa, en nuestros espacios, pero sobre todo reforzarlo en forma más estructurada, reforzarlo sobre todo a nivel protocolar, que sí o sí va a requerir de nosotros un mayor esfuerzo y un aprendizaje constante, tanto para el equipo de trabajo como para nuestro cliente. Así que me voy a poner, si me permiten, a ver si han entrado algunas preguntas. Ya me fijo. Estoy por acá, estoy por acá. Ah, ahí la estoy viendo. Bueno, acá dice, ¿cómo se llevarán los casos de los viajes en colectivos con los protocolos? ¿Cómo serán los requisitos que van a tomar? ¿Y cómo serán una vez que suban al colectivo? ¿Y cómo se llevarán los controles en las distintas paradas que va a realizar en cada terminal? Bien, eso no te puedo dar, no sé quién lo pregunta, pero no puedo dar yo la respuesta certera. ¿Por qué? Porque me vuelvo a una de las placas que yo le mostré, que tenía que estar totalmente informado con los protocolos de nuestros proveedores. Cuando se habilite definitivamente el transporte larga distancia, porque se está hablando ahora pero no se ha habilitado definitivamente, va a haber ciertos protocolos que la agencia de viajes va a tener que estar muy informada, que no está dentro de este protocolo, ¿sí? Es el protocolo, hay protocolo, vieron, para todos los rubros, pero fundamentalmente si ustedes van a empezar a comercializar productos con transporte terrestre de larga distancia, hay que tomar, antes de empezar la venta, el conocimiento de todo el protocolo de transporte, cómo se van a manejar en estos casos, como dicen ustedes, a nivel de cada terminal, cómo será la subida y el descenso en los transportes, qué medidas de sanitización tiene el transporte para que el pasajero lo sepa y lo pueda también cumplimentar para no tener problemas con ese prestador, ¿sí? Generalmente para limpiar el postnet, ¿qué solución se tiene que usar para limpiar los postnet? Tengo entendido que ustedes tienen, por un lado viene un tipo blend especial para estos tipos de artefactos, o también una medida mínima del sanitizante 70-30 sobre una servilleta o papel tisué medio absorbido, o sea, no directo sobre el aparato, ¿no? Lo pasan cada vez que se utiliza y con eso se sanitiza. Igualmente hoy lo hacemos en nuestras tarjetas de crédito o la billetera cuando volvemos a hacer las compras, con un sanitizante puesto sobre el papel y recién el papel aplicado al aparato, ¿sí? En el caso de las firmas, esto va a ser una decisión de cada empresa. Particularmente nosotros en la Universidad de Cuento, como seguimos trabajando en forma remota, se ha solucionado con la firma virtual, ¿sí? Hemos hecho la firma virtual, la hemos escaneado y la hemos mandado a un archivo para que cada comunicación que se tenga que tener, en este caso con los estudiantes o con los profesores, se maneje con la firma virtual. Obviamente, el cliente, en caso de mandar su firma virtual, yo les aconsejo que a su vez preste consentimiento mediante un mail escrito que ha prestado su firma virtual para dar el ok o el consentimiento necesario, ¿sí? José, los equipos de ozono tienen defensores y detractores, ¿sí? Lo ideal sería poder tener conocimiento de los proveedores y qué garantías tienen a nivel de porcentaje de oxigenación del ambiente, te garantizan si colocas ese aparato.
hemos tenido, lo conozco, a cuestiones de detractoras que dicen que en realidad se supone que renuevan el aire, pero que se ha detectado grados de contaminación. Entonces, solamente recomiendo, esto tómenlo, eso es a criterio de ustedes, la posibilidad de invertir en un equipo de este tipo si el proveedor del equipo te garantiza con estadísticas correctas el grado de oxigenación del ambiente. Y si es posible, con la recomendación de otro cliente al cual vos le puedas preguntar si es así lo que garantiza la empresa. Espero haberte respondido, por lo menos ayudado con esa respuesta. ¿Sí? Va a haber, Alcatur Viajes, va a haber, como hay en otros rubros, controles, no sabemos en qué momento lo puede hacer la municipalidad o los organismos de control. Nosotros acá tenemos un COE y tenemos también áreas de la municipalidad encargadas de hacerlo. Saben que hacen controles sorpresivos y no significa, y no creo que las agencias de viajes estén exentas de esos controles. En caso de que, como el protocolo es nacional, y sí o sí se está bajando a todas las provincias, se ha bajado a todas las provincias, es muy probable que en caso de no cumplimentar con alguna de las medidas puedan recibir una multa. Sí, sí, pueden hacerlo. Lo ideal es cumplimentarlo, chicos, no hay otra forma. ¿Sí? Esa es la realidad. Bien. Esa fue la última pregunta que tengo. A ver. Sí, en la página del Ministerio de Salud de la Nación están actualizando permanentemente, si se actualiza el protocolo, todas las nuevas medidas. Así que métanse, Ministerio de Salud de la Nación, y ahí busquen el protocolo para cada uno de los rubros y fíjense si fuera del protocolo que hemos explicado hoy se han actualizado algunas medidas que yo interpreto que se deben ir actualizando porque hay cuestiones que han ido mutando desde junio hasta ahora, con cosas nuevas que hay que tener en cuenta y otras que quizás ya están internalizadas, ¿no? La cartelería, no tengo conocimiento si está, yo cuando estuve investigando para hacer esta presentación, que busqué cartelería para ponerles de ejemplo, salvo la que vimos en la primer placa, a ver que me vuelvo, a ver si se las muestro, salvo esto, ahí me vuelvo, esta lila que ven acá, ¿sí? Que dice protocolos, no encontré cartelería oficial, ¿sí? Para bajar donde dice pararse aquí o de las medidas, pero no significa que no existan, ¿eh? Por allí sería bueno, y les recomiendo, tomar contacto con los, perdón, con los canales de comunicación del ministerio para pedirles si les pueden enviar, perdón, en forma de cartelería las disposiciones necesarias que se tienen que publicar en el local. Así pero les digo, yo la busqué y no la encontré. No significa que no exista, ¿no? Bien, me piden mi opinión personal sobre la vuelta. Los que me conocen saben que soy una persona bastante positiva y bastante siempre bien predispuesta en este sentido. Yo creo que mi opinión personal, y pueden compartirlo o no, se va a volver y se va a volver con todo, pero no debemos ser impacientes, y le estoy pidiendo un imposible, porque sé que lo que significa para ustedes este parate, lo sé, he sido agente de viajes, por más que ahora mi actividad principal es la docencia y la parte académica, he sido propietaria de agencia de viajes, por eso me siento totalmente compañera de ustedes en esto, pero pido paciencia en el sentido de que hay tanta infoxicación, vieron que es este nuevo concepto, o sea, estamos tan intoxicados de información entre los benditos números que te muestran todos los días, los muertos, los contagiados, que ya estoy harta de ver esos números, y más todo lo que va paseando tan dinámico con este virus, que la gente tiene el deseo de viajar, lo tiene, pero fíjense, por ejemplo, lo que pasó con Uruguay, gente que ya tenía reservas por Uruguay, antes de ayer Uruguay dice las fronteras van a estar cerradas, ¿sí? La gente, ante estas cuestiones que pasan, que restringen la posibilidad de viaje, se restringe también su decisión de compra.
Yo creo que nos vamos a enfrentar a un 2021 muy lento, muy lento, y lo he ido hablando con distintos prestadores, y ustedes lo saben, aéreos, operadores mayoristas. Va a ser lento, y recién el boom, si todo esto, no solo la vacuna, sino la educación de convivir con el COVID puede avanzar, vamos a recién tener un 2022 más fructífero. ¿Qué les recomiendo yo? Flexibilidad, mucha cintura, mucha empatía. Este es el momento de cautivar y seducir a nuestro cliente. Nuestro cliente hoy está, la palabra no es débil, pero en el sentido de que tiene tanta necesidad de viajar, pero a su vez tiene tanto miedo, que solo una cara amiga y de confianza le va a permitir tomar la decisión. Este es el momento en que el equipo de las agencias de viaje, y hablo de la palabra equipo, tiene que trabajar en pos de seducir y fidelizar a ese cliente. Tengo mucha positividad de que vamos a salir, pero vamos a salir muy lentamente. Y lo poquito que podamos vender en una primera etapa, lo tomemos como un diamante y lo abracemos con nosotros, porque esa gente después va a ser la que nos va a repetir y que va a decir no compres más por internet. ¿Sí? Y cuando digo por internet no digo por la competencia, sino por la despersonalización de la venta, ¿no? Espero que, bueno, les sirva esta opinión. No sé si tenemos algo más. ¿Estamos bien hasta ahí? Silvia, Sí. muy clara tu exposición. Muchísimas gracias a vos y a la universidad a través tuyo. José también, gracias por toda la colaboración, por la colaboración también de la Cámara de Turismo. Ahí está la placa de las nuevas capacitaciones que vamos a tener esta semana, el jueves y el viernes. Y desde ya en noviembre, la semana que viene, vamos a entrar con los ciclos de capacitaciones de turismo rural, de comunidad anfitriona responsable y de enoturismo. También agradecerles a todos los participantes, decirles que esta charla, como todas las otras charlas de protocolo, más el protocolo, más la presentación, van a estar alojadas en la página de formación de la agencia www.formacion.cordoba.tour.ar. Cualquier consulta referida a los protocolos, también tenemos una mesa de ayuda que se hace a través de un mail que es protocolosturísticos@cordoba.tour.ar. Silvia, nuevamente millones de gracias por tu participación, y José también. Hasta pronto.